Bueno, en Viva en Hola nos encontramos con el abogado Romualdo González, Romy González, como lo conocen de cariño, y estamos hablando sobre la historia del Carnaval Latino que va a tomar lugar el 13 de octubre nuevamente este año. Así que vamos a hablar un poquitico sobre la historia de este carnaval. Sí, Carnaval Latino empezó en 1989, que ya tiene sus años. El carnaval es una forma graciosa como empezó, porque había una conferencia internacional aquí de Latinoamérica. Y lo que surgió en ese momento, el alcalde Sidney Bartholomew me había pedido que yo fuera el presidente del Comité Internacional. Eh, Antes había sido el Comité Latinoamericano, pero yo le dije que no quería ser nada más que latinoamericano, que fuera internacional, para que fuéramos más amplios. Y él estuvo de acuerdo y cuando vino esta conferencia nos pidieron que le diéramos un cocktail party, algún tipo de recepción. Y yo le dije, mira, hay tantas recepciones esta semana. Casi todos los días hay una o dos. ¿Por qué no hacemos algo especial? Y hacemos una tarima afuera de donde era la conferencia y cuando se termine el viernes vamos a tener ahí un, un show. Uh, y tuvimos algo que era nada más que para 3 o 4 horas. Trajimos a Luis Enrique, que en ese momento estaba empezando, y se convirtió en una cosa increíble. Estaba lleno eso de gente ese viernes por la noche. Y entonces dijimos, mira, esto funciona, vamos a seguir haciéndolo. Y el año siguiente lo hicimos de nuevo y se llegó a un punto que era uno de los festivales más grandes de esta ciudad y sobre todo latinoamericano, era uno de los más grandes del sureste de los Estados Unidos, excepto Miami, claro, de calle 8. Y fue muy bonito por muchos años cuando lo hacíamos ya, llenábamos 3 calles de Canal, se usaba todo eso y la Plaza de España. Y era una belleza con a veces 4 escenarios y teníamos los mejores artistas que habían disponibles en ese entonces. Aquí trajimos de Celia Cruz, Willy Chirino, Hansel y Raúl, todo ese tipo de gente. También trajimos personas como Tito Puente, um, la famosa Rita Moreno, que hizo un show como si fuera un cabaret en Las Vegas y lo hizo en la calle Canal. Nos costó un dineral eso porque ella necesitaba hasta un piano de esos formales y básicamente la orquesta que ella necesitaba era muy costosa. Todos tenían que ser de la sinfónica y cosas así, pero fue un show extraordinario. Yo creo que ahí fue cuando yo dije, bueno, esto vale la pena. Pues yo tenía 12 mis hijos, uno que tú conociste, que estaba en el 8º grado en ese entonces, y había otro que es familia del el hombre que era el presidente del Whitney en ese momento, que los dos eran de la misma edad, y los puse a trabajar en el escenario, a mover amplificadores y cosas de esas, y al final fui a verlos y le dije, qué le pareció a ustedes Tito Puente? Yo estaba pensando que como ellos eran de 8º grado, Tito Puente iba a ser, pero me dijeron, no, pero Rita Moreno was awesome. Y yo dije, mira, estos muchachitos aquí, de 8º grado, saben la diferencia entre una artista de primera categoría. Pues es increíble el show que ella puso. Y otra cosa que pasó esa noche, yo estaba de seguridad por un tiempo antes de Rita Moreno en la primera, porque muchas personas se habían parqueado enfrente del escenario donde iba a estar ella y no se movían. Eran por horas y horas y yo nunca me olvidaré, una señora ahí ya mayor y no se movía. Y yo fui a verla y le dije, mire señora, si quiere ir al baño o algo, yo me quedo aquí y yo le aseguro que puede regresar a su lugar. Y dice, no, yo no me muevo de aquí porque no quiero perder mi lugar. Y después le traje un agua y eso, porque me daba miedo que le iba a pasar algo a ella, porque estaba Estaba ella de sola, calor. puro solo. Ahí, y tú puedes creer que Rita Moreno hizo su show y como artista que es, ella tenía un micrófono como el tuyo, que podía caminar, y ella bajó los escalones a saludar a la audiencia. Y tú puedes creer que la primera señora que fue a saludar fue la señora esta. Le dio la mano. Yo estoy seguro que la señora no se lavó la mano por un mes. Pues Pero después de haber estado en el sol y por fin la viene a saludar su alguien se lo artista. merecía, era ella. Y yo dije, mira, esto es lo que vale la pena, porque una señora como esta, obviamente humilde,
cómo va ella a ver a Rita Moreno en Las Vegas. Y lo que cuesta un ticket en Las Vegas. Y esto era absolutamente gratis para nuestro público, para nuestra gente. La mayoría de nuestro pueblo no puede pagar los tickets a la Super Bowl, rentar un tuxedo y hacer todas las cosas que hay que hacer para la Super Bowl. Es un buen evento, yo lo inventé. Es un evento muy bonito y sí es un evento así muy, muy elegante. Y yo sabía cuando lo empecé. Yo le di el nombre y todo, que iba a ser un peligro porque era fácil ponerlo. A principio, claro, para darle fama, trajimos grupos de Miami que eran de primera categoría. Y, y todo eso se hizo por 7 años, se hizo así. Entonces fue en el 7º año, ya en el 95, cuando la directiva se rompió en 2 facciones. Y los que querían tener un evento como Carnaval Latino para el público en general, para nuestra comunidad, y los que querían seguir con una cosa muy, muy especial, o sea, muy más elitista. Y eso es lo que nosotros nos rompió, que tuvimos que ir en diferentes... Y lo que ocurrió después de eso fue que no se hizo Carnaval Latino, hasta que, después de Katrina, que se formó de nuevo. Porque ya veíamos la necesidad de revivir algo para el pueblo, para abrirnos a la comunidad, y que la comunidad norteamericana viera lo mejor de lo nuestro. Para revivir esto dijimos, vamos a hacerlo en el centro de la ciudad, porque ahí es donde está el público en general. Y vamos a revivir el desfile de las Américas, porque vamos a pasar por el French Quarter a las 6, 7 de la noche, cuando está todo el mundo ahí. Y no hay que casi ni anunciarlo, y la gente están ahí, porque es sábado por la noche. Así que decidimos a revivirlo en esa forma. Sí, era interesante y era importante eso, como exhibir la cultura al resto de la población y no cambiar como el rumbo de donde están las personas. Se siente más cómodo también llegando a un lugar que conocen y de pronto a escuchar ritmos y a ver comidas no tan conocidas, pero ya estando ahí se sienten más cómodos de probarlos y de experimentar nuestra cultura, que creo que esa era la idea principal, ha sido la idea principal del Carnaval Latino. Eso exactamente, tú encapsulaste bien lo que yo estoy pensando, que tenemos que hacer un esfuerzo para poder demostrarle a nuestra comunidad. Por ejemplo, yo llevé a mis nietos el año pasado por primera vez al desfile, nos monté una carroza, etcétera. Bueno, ellos nunca habían visto un grupo folclórico mexicano. Y había al lado de la carroza nuestra estaba un grupo ahí que eran panameños, que tienen unos vestidos esos bellísimos, las muchachitas, todas estaban vestidas en sus vestidos blancos y estaban practicando ahí sus bailes y todo eso. Y estos muchachitos estaban ahí con los ojos abiertos porque nunca habían visto tal cosa. También a la par estaban los luchadores, los mexicanos. Sí, los vi con las máscaras y todo. Así que ellos se divirtieron muchísimo, nada más que mirando. Y tú no te imaginas cuántas personas pasaban por ahí durante la tarde mientras estábamos esperando empezar. Y por eso este año en Washington Square Park se va a tener una fiesta durante la tarde, de las 12 del día hasta que salga el desfile a las 6. Entonces ahí... Esto es algo nuevo, ¿no? Sí. El año pasado, desgraciadamente, no lo hicimos. Fue un error nuestro. Y todo el mundo está preguntando por qué no lo hicimos. Dice, porque todo el mundo está aquí esperando. Ya ponen sus cosas en la carroza y quieren hacer algo. Y lo que hacían era caminar para adelante y para atrás, esperando. Entonces este año dijimos, bueno, vamos a tener un escenario ahí, dejar que estos grupos, en vez de practicar ahí en la calle, que vayan al escenario. Y tenemos, por ejemplo, el grupo de South Texas University, que ha estado aquí anteriormente. El año pasado no pudieron venir por un conflicto, ¿no? Pero este año vienen, y si los que lo han visto aquí en el pasado, es un grupo precioso. Vienen como 60 jóvenes universitarios con los mejores trajes mexicanos y tienen un grupo también de música que tocan música no solamente tejana, porque es de South Texas, pero también tienen un mariachi y todo eso. Así que es muy bonito y se ven toda esta combinación. También van a ver, cada carroza, o la mayoría de las carrozas, tienen música en vivo.
Um, uh, y el año pasado yo me acuerdo, habían de música de esas, de steel drums, tipo Jamaica, había un grupo cubano, había de todo. Y es muy alegre. Así que combinamos la tradición local de carrozas, usando lo mejor de los de ellos y le metemos lo mejor de lo nuestro adentro. Suena como una buena combinación. Y para los que no sepan dónde está localizado este parque del Washington. Muy buena. El parque está en lo que se llama el Mattingly, pero para que sepan, es Elysian Fields, lo más cerca del río posible. Así que si viene de Kenner, del otro lado, pueden ir a Rampart, a cualquiera de esas calles, y Elysian Fields, eventualmente usted cruza. Después de Esplanade es la próxima calle amplia. Sobre Frenchman, ¿no? También, entre Elysian Fields y Frenchman Street. Y eso es el 13 de octubre del 2018, este año. El parque Washington se llama Washington Square, porque lo ponen en su teléfono, en GPS, es Washington Square, ahí aparecen y Elysian Fields. De ahí va a cruzar por Decatur Street, ir a Canal, dar una vuelta y terminar enfrente del Convention Center, que es un área donde todo el mundo se puede bajar, y ahí hay parqueos amplios y más baratos para personas que quieren dejar un carro ahí, para cuando terminen ya tienen su auto ahí mismo. Ahora, los que quieran seguir festejando, y hay muchos, sobre todo los más jóvenes, nos siguen pidiendo que tengamos algo, va a continuar esto en el House of Blues. El Bamboleo Night va a ser el día 13, coordinar con nosotros, y esa noche hemos contratado unas señoritas de tu país, el grupo Canela, la orquesta Canela, que es conocida, han venido aquí anteriormente, y ellas van a presentarse en el House of Blues esa noche, después que termine el desfile. Así que yo sé que hay muchos que ni salen hasta las 10, 11 de la noche. Ahí es donde pueden ir. Esa noche va a haber la orquesta Canela, va a estar ahí, creo que van a presentarse a las 11. Pero también vamos a darle chance al grupo universitario, porque en la música tejana que ellos traen es muy alegre, y van a empezar ellos ahí con sus bailarinas, que son preciosas estas cosas, y vamos a tener, como dije, un mariachi, todas esas cosas para intercalar con la orquesta Canela, y claro, siempre va a haber los disc jockeys de bamboleo. O sea que se alargó la fiesta, porque empezamos casi que al mediodía en el Washington Square, luego el desfile, y luego ya rematar ahí en House of Blues. Seguidas, vamos ahí, pero que hemos aprendido a través de los años que hay varias audiencias. Las personas que vienen, por ejemplo, con niños, no se van a quedar a bamboleo, eso lo sabemos. Únicamente los manden a la casa con alguien. Pero la mayoría de la gente ya están tan cansadas. Pero también hay otros que son los turistas que están aquí. En octubre, este es el mes donde más turismo hay en nuestra ciudad. Así que por la tarde, en Washington Square, cualquier persona que quiera, no hay costo de admisión, van a escuchar la música y ver que hay comida mexicana y todo eso. Y lo vamos a anunciar mucho, no solamente en nuestros canales y vías de hispanas, pero también en toda la comunidad norteamericana. Y tenemos que darle gracias al TS Marketing Corporation, que ha trabajado con nosotros ya varios años. Y este año tienen 2 mujeres trabajando con nosotros, que las 2 están haciendo un trabajo magnífico en la comunidad norteamericana y el turismo que viene para ese fin de semana. Así que es una oportunidad grande para convencerlos que tenemos una cantidad de costumbres, de bailes, de comidas, de música enorme a nuestros amigos como tú dijiste, en un área donde no van a tener miedo a entrar. En eso hay que ser verdadero acerca de eso. Nos vamos a meter en su patio, como dicen aquí. En su patio vamos a hacer la fiesta latina. Vamos a traer nuestra fiesta al patio de ellos. Así que yo creo que con eso va a ser un éxito. Ya saben, ¿no? Todas estas opciones son para el 13 de octubre, desde tempranito al mediodía en el Washington Park, luego el desfile de las Américas y finalizar House of Blues Bamboleo. Así que no se pueden perder este carnaval latino, va a estar muy bueno y nos vemos por allá.